Buenos días. Hoy es domingo 28 de marzo de 2021 y esta es mi nota para mis seguidores, mis amigos en Facebook y en otras redes y en general quienes me conceden el honor de leer mis artículos o mirar mis que garrapateo caricaturas a veces. En fin, lo que yo trato de hacer como periodista ya en uso de buen retiro, podría decirse, ¿no? Pero siempre con el pensamiento vivo y como parte de una comunidad a la cual nos debemos y de la cual no podemos alejarnos ni adoptar lo que muchos con demasiado poder y con grandes capacidades hacen para comodidad de ellos mismos y de su entorno familiar, que es meter la cabeza entre la arena como los avestruces, siendo que todavía tienen muchas capacidades de poder, dinero y de muchas cosas para hacer algo por la gente que los rodea, por la ciudad donde viven, por el país donde estamos, en el que estamos y no, necesitamos que progrese y no caiga en manos de los enemigos de la patria. Bueno, en primer lugar, me surge una reflexión. Hay gran movimiento en las redes sociales, en los medios, ¿no? Ni modo de decir que en los periódicos, porque los periódicos ya desaparecieron, quedan solamente unas cuantas ediciones en papel que leerán algunos suscriptores y la realidad y lo cierto es que la vida se mueve por las redes sociales y por el medio virtual, eso sí es imparable, eso ya es un hecho y el que niegue eso es como negar que está de día en este instante. Entonces, en esas redes hay de todo y por eso hay grandes críticas de gente que se aprovecha para, ante todo, para tener una ortografía aterradora, donde escriben vaca con B larga y caballo con B corta. Y bueno, mejor dicho, una cosa que se deberían de respetar un poquito más o decir, decirle de pronto a un familiar, a un hijo, a un amigo, oíste cómo se escribe tal palabra, pero bueno, eso no es tan grave. Lo grave es la gente que se parapeta en estas redes para insultar a los demás, para lanzar los más oprobiantes comentarios o los más oprobiosos comentarios en contra de líderes nacionales o regionales, porque no les gusta, que son de tal o cual partido o porque han dicho o se han pronunciado en determinada forma. Eso es lo que es la parte mala de las redes y lo que Dios no lo quiera, va a servir de excusa para que los enemigos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, tengan excusa para decir, bueno, hubo que suspender esto porque la gente estaba opinando muchas cosas en contra del orden público y de las buenas maneras, etcétera, y caigamos en esas dictaduras que conocemos. Ojalá que Dios quiera que eso nunca llegue. Entonces, aboguemos porque fructifiquen nuevos pensamientos, nueva gente, para que haya oportunidades de expresar pensamientos de altura, porque, propuestas interesantes, porque los gobiernos solos no pueden, eso está comprobado, porque los gobiernos tienen una limitante. La limitante es que sea en un consejo, en una asamblea o en el Congreso, si se limitan solamente a gobernar y a agarrarse de las manos y abrazarse, bueno, inclusive con tapabocas, pero entre un circulito muy pequeño, lo que en mi colegio decían que era la rosca, esto va a seguir de mal en peor, es decir, de unos cuantos privilegiados haciendo cosas para otros privilegiados, mientras el pueblo se queda así siempre, como dicen por ahí, a la expectativa, mirando el Congreso de lejos y maldiciendo por lo bajo, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que en las redes sociales algunas personas, algunos de edad como yo, otras personas más jóvenes, despertemos y empecemos a mover pensamientos positivos de, de emprendimientos, de ideas generadoras de empleos, de ideas generadoras de nueva vida para un país que no podemos dejar que quede en manos de los mismos burócratas de siempre, de los mismos que nos han exfoliado, de los mismos que se han quedado con los grandes capitales, que se quedaron con el petróleo, que se quedaron con el café, que han hecho
una especie de barreras infranqueables entre su poder muy grande, gente que tenga más de 50 millones de pesos mensuales, que tienen pensiones de 80 millones y que se ríen a carcajadas de los pobres y que simplemente les digan, ponga una tutela y vaya usted a poner una tutela a una personería y verá la cola que hay que hacer para que al menos lo escuchen. Entonces, seguimos en un país de injusticias, pero precisamente es para eso, para que salgamos de esas injusticias, que todos tenemos que unirnos y opinar, porque Dios nos dio la capacidad de opinar a todos. Ahí no hay que decir que es que porque Julano sea más preparado que el otro, etcétera, etcétera. Tenemos capacidad de opinar y eso nadie nos lo puede quitar porque viene en nuestro ADN. Es decir, que las personas como el presidente de la República, como los magistrados, como los congresistas, como los demás concejales, etcétera, etcétera, tienen que entender que es un pueblo el que gobiernan y no una, una banda de borregos, lo que llaman hoy en día de ovejitas que siguen solamente la voz de un pastor lejano. No, no, no. Llegó la hora de opinar y de dar a conocer lo que pensamos para que no coja ventaja lo que está cogiendo ventaja en este momento. Las expresiones de quienes ya se consideran dueños de este país, como el señor Uribe, como el señor Petro, como el señor Fajardo, como los aquí en Medellín, los que ya se consideran dueños hasta de la presidencia de la República, y que saben por entre ellos mismos que es que lo que pasa es que tienen demasiado dinero que acumularon para cimentar ese poder y que los demás no tenemos sino que aplaudir. Señores, cerremos el aplaudidor por un momento y dejemos que sea nuestro propio corazón, pero capacitándonos en lo más posible, el que nos guíe para grandes compromisos que se acercan, como son de las elecciones y del mejoramiento de nuestro país. Este es mi pensamiento, perdonen ustedes que de pronto no sea muy bien hilvanado, pero es mi deseo como persona y como periodista de que todos busquemos, como dice la palabra de Dios, que tengamos vida, pero vida en abundancia, que la existe, porque la existe y no para unos cuantos como muchos líderes, como muchas iglesias, como muchos gobiernos lo han predestinado, que es solamente para unas minorías. Señores, vamos adelante todos, porque hay que mover el pensamiento, pero hay que mover el pensamiento, no con solamente chistes y cosas de mal gusto, sino con pensamientos. El pensamiento es lo que mueve el mundo, lo demás es por añadidura. Señores, muy buenos días. Les habló Otoniel Parra Arias, director periódico Alfa Noticias.